Mis padres siempre favorecieron a mi hermano. Se perdieron mis logros por estar en los eventos de él. Así que no les conté de mi boda. Y ahora enfrentan vergüenza y divorcio. Así que, yo, de 27 años, tengo un hermano menor, Mateo, de 21 años. Él es la definición de un niñato y un mimado de mamá, siempre quejándose, siempre esperando que los demás se dobleguen ante él. Simplemente, un imbécil en general. Desde que nació, mis padres lo mimaron por todo. No tiene necesidades especiales, ni tuvo un parto traumático, ni nada por el estilo. Simplemente, nació. Y mis padres me descartaron por completo. Mi madre, de 50 años especialmente. Pasó de ser una madre cariñosa a una de esas madres de varón de las que la gente se burla en internet. Mi padre, de 50 años, todavía me mostraba amor y apoyo, pero siempre ha sido demasiado cobarde para enfrentarse a mi madre y dejarme ganar al menos una vez. El único que me defendió fue mi abuelo, de 76 años, quien siempre reprendió a mis padres por sus tonterías y nunca le tuvo cariño a mi hermano. Le recuerdo a su difunta esposa, mi abuela, y tenemos un vínculo muy especial, pero vive al otro lado del país y nunca pude verlo con frecuencia. Mateo sabe que nuestra madre lo prefiere y le encanta restregármelo en la cara. Debido a esto y a su comportamiento, siempre hemos estado en desacuerdo. Es un malcriado, un consentido y un ser humano horrible. No recuerdo cuántas veces terminé en problemas por cosas que hice mejor que él o por cosas que él me incriminó. Su único talento son sus habilidades con el fútbol. Ganó una beca para una buena universidad fuera del estado. Mis padres no gastaron un céntimo en mi educación porque, aparentemente, mi fondo se había utilizado para cubrir gastos después de un incendio, solo para que descubriera años después que dicho dinero se le había dado a Mateo para comprar un coche y una casa. Fue en la universidad pública donde conocí a Julián. Fue la primera persona que realmente me atrajo allí. Por supuesto, conocí gente nueva que ahora son mis amigos más queridos, y gracias a ellos y a Julián, que fue mi mejor amigo durante años antes de que nos juntáramos, logré mudarme de la casa de mis padres. Ahora tanto Julián como yo somos bien conocidos en nuestros campos y tenemos muy buenos salarios. Ahora, al tema principal. Julián me propuso matrimonio hace un año. Somos personas muy reservadas, así que no lo publicamos en las redes sociales ni nada, y cuando se lo conté a mis padres lo descartaron con un «qué bien». Empiezo a pensar que simplemente no me escucharon en absoluto. Decidimos que queríamos una ceremonia y recepción agradables pero sencillas con nuestros amigos y familiares. Julián me convenció de invitar a mis padres y hermano, pero nunca respondieron a la invitación. Y cada vez que iba de visita y empezaba a hablar de mi boda, sin mencionar que era una boda, mi madre siempre me interrumpía y hablaba de los logros y las salvajes aventuras de mi hermano. En un momento me harté de ello, e interrumpí a mi madre para decirle que había un evento que estaba planeando organizar, cuya fecha era inamovible. Me dijo que no podían asistir, porque mi hermano jugaba el último partido de la temporada ese mismo día, y quería que estuvieran allí. Por supuesto, este favoritismo no me sorprendió. Se perdieron mis ballets, espectáculos y mis graduaciones de la preparatoria y la universidad por cosas sobre él. En este punto, quise ser mezquina. Les dije a mis padres que no había problema en perderse este evento. Admití a propósito el hecho de que este evento era mi boda y no insistí más. Unas semanas después, me casé. Fue perfecto. Mi familia, la familia de Julián y nuestros amigos estaban todos allí, y nos lo pasamos genial. Mi abuelo estuvo feliz de llevarme al altar, y fue simplemente perfecto. Mis familiares me preguntaron varias veces por qué mis padres no estaban allí con nosotros. Fui honesta y simplemente dije que tenían el partido de mi hermano y no podían venir. Me echaron algunas miradas y mi abuelo estuvo visiblemente enojado por un rato, pero por lo demás no pasó nada extraño. Después de la recepción, Julián y yo nos fuimos de luna de miel y estuvimos sin teléfono durante toda la duración del viaje. Pero una vez que volvimos, descubrimos que se avecinaba una tormenta de mierda. Encendí mi teléfono y no pude siquiera desbloquearlo antes de que apareciera una tormenta de notificaciones. La mayoría de ellas eran de mi madre y mi hermano. Mateo me llamó toda clase de nombres feos y me insultó porque, aparentemente, una de mis tías paternas publicó las fotos de la boda en Facebook y las subtituló con una crítica muy obvia a mis padres, especialmente a mi madre, por perderse la boda. La publicación aparentemente se hizo viral en la comunidad de mis padres y han sido avergonzados públicamente por su maltrato hacia mí.
También resulta que mi abuelo visitó personalmente a mis padres para hacerles un sermón y avergonzar a mi padre, su hijo, hasta el punto de hacerlo llorar. Y este pareció ser el punto de quiebre de mi padre, porque estaba tan angustiado por perderse la boda de su única hija y por la desaprobación de su padre, que finalmente se rebeló contra mi madre y amenazó con divorciarse a menos que ella me lo compensara. Creo que esa es la razón por la que mi madre ha estado enviando spam a mi teléfono con mensajes, al principio insultantes y amenazantes, y luego francamente lastimeros, llenos de súplicas y lamentos. Ahora estoy en casa con mi esposo, decidiendo cómo abordar la situación. La mayoría de mis familiares, incluso aquellos a los que no invité a la boda, se pusieron en contacto para disculparse por lo que pasé y para afirmar que no tenían idea de que esto estaba sucediendo en casa. No puedo culpar a ninguno de mis familiares. Todos viven con mi abuelo al otro lado del país o en otro estado. Pero las hermanas y amigas de mi madre me están menospreciando por no contarle a mi madre sobre la boda, porque ahora está inconsolable ante la idea de haberse perdido mi boda. Personalmente, creo que solo afirma eso para salvar las apariencias, pero no estoy segura. Los últimos mensajes de mi padre y mi madre parecen extremadamente tristes y dolidos por haberse perdido mi boda. Ahora mi familia está dividida en 3 frentes, la mayoría que está de mi lado, mis tías maternas avergonzándome por herir los sentimientos de mi madre, y mis abuelos maternos que insisten en que perdone a mi madre a la luz de su arrepentimiento. Mis mejores amigos me dicen que no los escuche, así que, Reddit, ¿soy la mala? Edición. Muchas gracias por sus comentarios y cariño. Es abrumador. Voy a responder las preguntas populares aquí. Sí informé a mis padres de mi boda. Envié invitaciones tradicionales en papel a todos mis invitados y me notificaron que todas las invitaciones habían llegado a sus destinatarios. No recibí ninguna respuesta de mis padres y Mateo, algunos parientes muy lejanos y algunas personas del lado de Julián. Me puse en contacto con todos ellos a través de un mensaje para verificar, y aquellos que no habían respondido me dijeron que no podían venir. Les pregunté a mis padres y a mi hermano por mensaje de texto, pero no respondieron. Me dejaron en visto. Conociéndolos y dadas todas las cosas que tenía que planear, no me molesté en insistir. No vale la pena el esfuerzo. No repetí la fecha de mi boda porque ya me habían dicho que estaba el partido de mi hermano. Además, cada vez que insistía en destacar mis celebraciones para obtener una respuesta, siempre me decían que no era tan importante, que no fuera quejica y que no molestara, porque algunas cosas eran simplemente más importantes que yo. En este punto, creo que es justo que ya no insista. No vale la pena el esfuerzo. No mantuve mi boda en secreto. Evité decirles a mis padres que era mi boda para ver si les interesaba lo más mínimo. Pero sorpresa, no lo hicieron. A pesar de esto, sí hablé abiertamente de mi boda con mis tías y tíos. Mi madre estuvo en la habitación con nosotros algunas veces cuando hablé de lugares o tiendas de vestidos con mi tía. La publicación de FB ganó, pero a veces mamá estaba al teléfono y otras veces simplemente estaba charlando con otras personas. Nunca prestó atención. Cuando hablaba de ello durante las reuniones, sonreía y decía, «Qué bien, cariño», y luego cambiaba de tema. Silencio total sobre papá y Mateo. Me mantuve en contacto con ellos porque, bueno, todas las veces que intenté no tener contacto en los últimos años, he sido acosada. Lo intenté después de mis graduaciones de preparatoria, licenciatura y maestría, a las que nunca se molestaron en asistir por razones relacionadas con mi hermano. Cada vez fui avergonzada por atreverme a dar la espalda a mi familia por mis padres, mi hermano, mis tías maternas y mis abuelos maternos. Creo que el punto de inflexión aquí es que, todas esas veces, Julián no estuvo a mi lado. Empezamos a salir un poco después de mi último intento de no tener contacto, y ahora que lo tengo aquí, me siento más segura en mi postura. Pero antes de eso, quiero esta confianza. Como ya dije, toda mi familia paterna vive al otro lado del país, y no era consciente de cómo me trataban. Intenté exponer a mis padres una vez, a los 14 años. Mis tías, tíos y abuelo los reprendieron, fingieron estar arrepentidos. Y luego, una vez en casa, recibí la paliza y la manipulación de mi vida por mentir. Después de eso, él se mantuvo en contacto regularmente con mi familia paterna, pero admitiendo el abuso de mis padres por miedo, lo que sinceramente todavía me persigue hasta el día de hoy. Solo el abuelo lo sabía, pero siempre fue amenazado con ser alienado de mí si intentaba algo. 5. Mis padres y yo no somos de la misma ciudad. Vivo en una ciudad a 1 hora en coche del pequeño pueblo de mis padres,
y ellos no saben mi nueva dirección porque una vez mi hermano intentó entrar en mi apartamento para robar algo de dinero y mi madre lo apoyó, afirmando que los hermanos comparten sus bienes. Ahora me mudé y me aseguraré de no decirles dónde vivo. 6. Mis padres no le compraron a mi hermano un coche y una casa antes de que empezara la preparatoria. Le compraron un coche para su 16º cumpleaños y una casa cerca de su universidad cuando empezó el primer año. No gastaron el dinero de mi fondo de inmediato, simplemente me mintieron para usarlo más tarde para mi hermano, manteniéndolo guardado mientras tanto. Actualización. 1. A aquellos que creyeron que mi historia era falsa, quiero decirles que me alegro de que su vida familiar sea mejor que la mía, hasta el punto de pensar en mi realidad como una fantasía, pero agradecería que dejaran de acosarme por DM, afirmando que estoy escribiendo una historia falsa para Ate, en Shin. Si he omitido algunos detalles en la publicación original, es porque estaba abrumada y llorando a lágrima viva por el acoso de mi familia. No están obligados a leer mi historia, ni a pensar que es verdad, pero creo que mantener la mínima decencia sería agradable. Y antes de sumergirnos en la actualización, permítanme aclarar algunas cosas. 1. Sí, la invitación especificaba que era una boda, sin excusas. 2. Mi lado materno de la familia no vino a la boda. Lo siento, no dejé eso claro en la publicación original. La mayoría de ellos estaban ocupados, y los demás simplemente me dieron excusas para enviar un regalo pero no venir. Eso es todo. No me pregunten por qué no hablaron de mi boda con mi madre. No es como si viviera en sus cerebros. 3. El arrepentimiento de mi madre es el hecho de que se disculpó por mensaje de texto. Ahora a la actualización, las cosas han estado un poco locas esta última semana. Me desconecté de Reddit durante un par de días para ordenar mis ideas. Luego, tuve una larga conversación con Julián sobre cómo proceder. Él ha sido mi roca, y no creo que pueda amarlo más de lo que ya lo hago. Mis padres siempre fueron un tema tabú, pero él me dio una bofetada de realidad brutal que necesitaba absolutamente. Llegamos a la conclusión de que el hecho de que me haya mantenido en contacto todo este tiempo, me haya quedado y no haya podido dejar de tener contacto, no es saludable. Me he dado cuenta de que la razón por la que nunca dejé por completo el contacto fue que en el fondo solo quería su aprobación, incluso ahora, por una vez. Patético, lo sé, pero es como una droga, estar con mis padres. Pueden ser cariñosos, divertidos, atentos y cálidos, hasta que dejan de serlo. El poco amor que dan te hace desear más, y quieres tanto su aprobación que te destruyes a ti misma. Pero ya basta. Me prometí que las cosas van a cambiar. Lo he pensado y decidí empezar terapia y dejar de tener contacto con todos aquellos que hicieron un problema por esta situación, esta vez para siempre. Después de los días dedicados a reflexionar sobre cómo me siento, terminé enviándole un mensaje a mi padre para decirle que, si quería hablar, me reuniría con él, mamá y Mateo en un lugar neutral al día siguiente. Él respondió de inmediato y aceptó, y nos reunimos en el parque. Las hermanas y el hermano de mi padre nos acompañaron para controlar los daños. Mi padre parecía angustiado, y como si hubiera estado llorando durante un tiempo. Mi madre parecía igual, pero creo que era más por ira y vergüenza. Mi hermano parecía molesto. Les conté a los tres sobre cómo su comportamiento y preferencia con respecto a mi hermano siempre me habían dolido, y que su comportamiento abusivo me hizo darme cuenta de que no quería tener contacto con ninguno de ellos nuevamente después de esa reunión. Mi madre intentó interrumpirme varias veces, pero mi tía, la que publicó en FB, la calló cada vez. Cuando les pregunté por qué me trataban de esta manera, no supieron qué decir. Mi padre seguía llorando y disculpándose sin darme una respuesta, y mi tío lo reprendió por ello. Mi madre parecía como si se estuviera preguntando eso por primera vez. Pero bueno, al final solo dijo que simplemente no le agradaba. Así de simple. ¿Y mi hermano? Simplemente le gustaba la atención y hacerme miserable como una especie de deporte. Seguí con mis preguntas. Cuando les pregunté por qué nunca respondieron a mi invitación, afirmaron no haber recibido una. Les mostré los mensajes, pero negaron haberlos recibido. Y bueno, resulta que no habían recibido mi invitación de boda. Cuando llegó a su casa, ellos no estaban allí. El único en la casa era mi hermano, que había venido de visita el fin de semana. Él vio la invitación, y como muchos de ustedes adivinaron, la rompió y la tiró a la basura. Y luego,
Cuando les envié un mensaje de texto a mis padres, él borró los mensajes. No fue difícil hacerlo. Según él, mantuvieron mi chat archivado y no recibieron la notificación. Entonces mis padres nunca recibieron una invitación formal. Estaba simplemente angustiada. Le pregunté a Mateo por qué haría eso, y él simplemente se encogió de hombros y afirmó que no era tan importante como las cosas que tenían en el programa de todos modos. Tuve que evitar que Julián le diera un puñetazo en la cara. Curiosamente, mis padres se molestaron y empezaron a reprenderlo. Él realmente empezó a hacer un berrinche y a llorar lágrimas de cocodrilo, y debo admitir que me sentí un poco satisfecha. Pero luego mi madre afirmó que todo estaba resuelto, que no había necesidad de preocuparse por un malentendido, y que era hora de que yo limpiara su nombre. Eso me encendió y la interrumpí diciéndole que no estaban perdonados en absoluto, que solo porque Mateo tirara a la basura la invitación, no significaba que automáticamente cancelara toda su negligencia. Además, todo ese tiempo era muy obvio que yo iba a tener una boda y deberían haber preguntado por ello. ¿Quieren saber la respuesta de mi madre? Dijo algo así como: sí, te oí hablar de una boda tuya, pero pensé que estabas delirando y buscando mi atención con escenarios exagerados. Estaba convencida de que a Julián no le agradaba realmente, ni que se casaría conmigo jamás. Cuando les digo que estuve a punto de destrozarle la cara, ¿me creen? Otra cosa salió a la luz. Resulta que mi hermano no tenía ningún partido de fútbol al que asistir. Mis padres usaron el hecho de que mi esposo, amigos y yo sabemos poco o nada de fútbol, preferimos el fútbol, y el hecho de que dejé de preguntar por ello cuando Mateo se burlaba de mí durante su tiempo en la preparatoria, para inventar una historia para evitar mi evento. En el momento en que escribí la publicación original, no podía confirmar ni negar la presencia de un partido porque mi hermano tiene redes sociales privadas y Julián y yo estamos bloqueados, y confié tontamente en la palabra de mis padres. Pero no. ¿Quieren saber a dónde fueron con ese niñato? Se fueron a Disneylandia, porque Mateo quería ir. Usaron la historia del fútbol para encubrir la enésima rabieta de vacaciones de mi hermano, y aparentemente lo hicieron varias veces en los últimos meses. En ese punto, yo estaba completamente agotada y abrumada por esta cantidad de información. El hecho de que me hubieran engañado tan mal, que fuera tan crédula, genuinamente hizo hervir mi sangre y estallé. Me levanté y le dije a mi padre que era un hombre triste y débil, incapaz de defender a sus hijos a menos que su esposa lo aprobara. Le dije a mi hermano que era un imbécil, una pobre excusa de hombre que no logrará nada en su vida y que siempre vivirá como la sanguijuela que es, mimado hasta el punto de la inutilidad. Y a mi madre, simplemente. Le dije que era la peor narcisista, una mujer patética y mezquina de la tierra, que ni siquiera merecía ser mencionada ni juzgada por su irrelevancia, que ni siquiera Dios podía ayudarla porque está demasiado podrida. Duro, lo sé. Mi madre se levantó de su asiento para gritarme a mitad de mi diatriba hacia ella, pero yo estaba demasiado enfadada. Le grité que se callara y se sentara, y que escuchara por una vez. Se enfadó tanto que parecía que le salía vapor por las orejas. No recuerdo mucho después de eso, solo que seguí hablando. Y hablando. Sentí como si toda mi ira y dolor simplemente se desbordaran. En un momento, estoy casi segura de que todo el parque estaba en silencio. Le escupí a mis padres y a Mateo que los repudiaba a todos, y que si son inteligentes, pensarán antes de volver a ponerse en contacto. Tomé mis cosas y me fui con Julián, Ana y Francisco, dejando a mis padres y hermano a merced de mis tías y tíos. Creo que en algún momento la realidad de lo que acababa de saber y decir finalmente me golpeó, porque terminé teniendo un ataque de pánico de camino a casa. Julián estaba conduciendo, así que Ana me ayudó a superarlo hasta que nos detuvimos en un estacionamiento para calmarme. Estoy más que agradecida por su ayuda. Una vez en casa, simplemente me caí en la cama y me dormí. Realmente quería seguir sus consejos y publicar todo el hilo en FB, pero dado mi trabajo y mi carrera no podía exponerme así. Una cosa es compartir mi historia desde una cuenta anónima en Reddit, otra es en FB, con mi nombre y mi cara por todas partes. No podía seguir ese camino. En cambio, hice algo mejor. Hice una carpeta con todos los insultos, mensajes y comentarios horribles de mi madre, y se la envié a la mujer a cargo de la iglesia de mi madre. Es una comunidad muy unida en la que mi madre se esforzó mucho por entrar, pero que también es extremadamente crítica, y ser rechazada por ellos es una sentencia de muerte. Y bueno, eso es exactamente lo que pasó. Como un reloj, el escándalo se extendió como un reguero de pólvora, saliendo de la iglesia y llegando al resto del pequeño pueblo. Pueden imaginarse lo que esto significa para mi madre y mi padre. Debido a mi pequeña filtración,
encontré otros mensajes de mi lado materno de la familia, menospreciándome aún más por molestar a su hermana o hija e insultándola. Simplemente ya no me importaba en ese momento, así que seguí sus consejos y les dije que a partir de ahora ya no formarían parte de mi vida, y que podían hablar mierda todo lo que quisieran, simplemente no me importaría. En cambio, deberían estar agradecidos de que no envíe sus desagradables mensajes de texto a sus empleadores y cónyuges. Bloqueé a todos y cada uno de ellos, incluidos mis abuelos, en todo. Sí encontré un largo mensaje de mi padre. Se disculpó por no ser lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a mi madre. Estuvo de acuerdo en que lo que dije era cierto, y no podía creer que se hubiera perdido tanto de mi vida por culpa de ella. Me dijo que se va a divorciar de ella pase lo que pase con mi decisión, porque está cansado de ser controlado. Le gustaría tener una relación conmigo para compensar todos los años que pasaron. Le respondí para decirle que por ahora no quiero verlo ni perdonarlo. Él ha respondido que hará todo lo posible para recuperarme y que me ama. Le respondí que, por ahora, me cuesta creerlo y luego también lo bloqueé. Francamente, su forma rastrera de tratar de salir de esta situación, echándole la culpa a mi madre, es patética. Al menos, ella fue odiosa y lo reconoció. Él solo es capaz de culpar a otros por sus elecciones. No quiero rodearme de gente así. Mi madre y mi hermano también están bloqueados de manera similar, mi lado materno. Mateo escribió otros mensajes para burlarse e insultarme, y simplemente lo bloqueé. Mi madre se hizo la víctima por ser rechazada por su comunidad y porque su matrimonio se iba a pique, y yo simplemente le respondí, bien hecho, antes de bloquearla también. En cuanto a mi abuelo, ha decidido quedarse con nosotros por un tiempo, para apoyarme. Él es realmente el mejor, y como leí en algunos de sus comentarios, no va a admitir que está halagado por ellos. Desde entonces han pasado algunos días, y todo ha estado tranquilo. Julián me está malcriando y pronto empezaré la terapia.